Estaba preparando el desayuno para Ethan cuando recibí un mensaje de mi agente. Lo abrí y vi que el compromiso de Ethan Miller y Emily Lee, el mes que viene, se había disparado a la cima de las búsquedas más populares. Mi agente, con cautela, envió otro mensaje. ¿Terminaron tú y el señor Miller? Pasé el dedo por la pantalla y vi una foto de Ethan y Emily, en una cumbre del sector, lanzando juntos un nuevo proyecto. Uno era el orgulloso y poderoso líder de un imperio corporativo, la otra, una elegante heredera de una familia distinguida. Parecían la pareja perfecta, uno al lado del otro. Antes de poder responder, sentí que alguien me rodeaba la cintura por detrás. Me abrazó con fuerza, su aliento caliente me rozó la cabeza, luego me rozó la oreja y bajó por la nuca. Por un instante me quedé paralizada, incapaz de moverme. ¿Qué miras con tanta atención? La voz matutina de Ethan era ronca, seductora y llena de encanto. Rara vez me hablaba con tanta dulzura, sobre todo cuando aún estaba medio dormido. La pantalla de mi teléfono seguía abierta cuando apareció otro mensaje de mi agente. Si ya pasó, deberías empezar a hacer planes con tiempo. Lo vio claramente porque sentí que su cuerpo se tensaba un instante detrás de mí. Pero apagué la pantalla rápidamente. Ya sabía de su compromiso desde hacía tiempo. Anoche me vestí con esmero y fui a un club de lujo a buscarlo. Justo cuando levantaba la mano para llamar, oí que alguien dentro preguntaba, ¿así que después de todos estos años contigo, vas a dejar a Olivia Sen de lado? Se me subió el corazón a la garganta. Al instante siguiente oí la voz de Ethan, tranquila y distante. Solo es una actriz. Todo era pura fachada, nada que valiera la pena contar. Han pasado 6 años, ¿verdad? Suspiró alguien. ¿Para qué mencionarlo ahora? Es la hija mayor de la familia Sen. Una vez que sus familias se unan, ¿quién sabe cuánto subirá su popularidad? Ethan respondió con un simple y añadió, el compromiso es el mes que viene. Al entrar, la sala quedó en silencio un instante antes de que todos volvieran a su partida de bridge. Ethan estaba recostado en diagonal en un sillón bajo una cálida luz. Por una vez el hombre habitualmente sereno y comedido parecía algo tranquilo. Me hizo señas para que me acercara y me sentó en su regazo, poniendo sus cartas en mis manos con un dejo de indulgencia en su voz. Juega un rato con ellas. Ajusté mi postura intentando parecer lo más natural posible, y luego dije en tono juguetón, sabes que soy terrible en esto. No importa. Conmigo aquí, ¿quién se atrevería a vencerte? Ethan rió entre dientes, pellizcándome la cintura ligeramente. Te enseñé yo mismo. Ten confianza. No se equivocaba. Estuve con él desde los 20 años. Con los años me había presentado a un mundo que jamás imaginé. Recordé el puente nuestro primer año juntos. Me llevó a un banquete. Alguien sugirió subir a una sala privada a jugar a las cartas. Solo después de llegar me di cuenta de lo extremos que eran sus juegos. Quien perdía, le pedía a su compañera que se quitara una prenda. Como era un evento formal, la mayoría de las mujeres llevaban vestidos. Por suerte tuve la previsión de llevar un chal. Las demás mujeres parecían imperturbables, como si ya lo hubieran visto todo. Pero no lo había hecho. Estaba tan nerviosa que tenía la espalda empapada de sudor. Ethan me atrajo hacia él y se inclinó para susurrarme burlonamente al oído, asustada. En ese momento la razón se impuso a la emoción, y asentí instintivamente. Durante ese año juntos, aprendí algunas cosas sobre su personalidad. No le gustaban las mujeres mezquinas o de mente estrecha, y mi reacción era justo la que él odiaba. Pero esa noche parecía estar de buen humor. Me rodeó con un brazo y bromeó, ¿confías en las habilidades de tu hombre? Levanté la vista y me encontré con sus ojos, oscuros, brillantes y llenos de confianza y arrogancia, como un rey que lo tenía todo bajo control. Confío en ti, dije, y en ese momento me sentí completamente a salvo. Así que me mantuvo a su lado, dejándome observar. El bridge era complicado. No lo entendía bien, pero sabía una cosa, los juegos de cartas se basaban más en leer a la gente que en las reglas, y a Ethan parecía encantarle eso. En tan solo unas rondas, las dos mujeres sentadas frente a nosotros ya se habían quitado los vestidos. Era como si ver a las mujeres apostar fuera una especie de estímulo para los hombres.
Miré a esas mujeres, medio desnudas, algunas sonriendo, otras aturdidas. Parecían completamente imperturbables, como si no les importara en lo más mínimo. Pero un escalofrío me recorrió desde la planta de los pies hasta la cabeza, dejándome paralizado. El partido continuó hasta el final. Solo había perdido mi chal. Las demás mujeres no tenían nada que quitarse. Mientras sus parejas rotaban, el juego finalmente llegó a su fin. Después, Ethan me llevó a una de sus otras residencias. Cuando la pasión se apagó, me miró y me preguntó, ¿qué opinas de todo esto? No soy de los que mienten. Así que le conté la verdad. Nadie es un ganador para siempre. Mientras el juego no termine, siempre existe la posibilidad de cambiar las cosas. Ganar no se basa solo en conocer las reglas o tener confianza. Surge de comprender a la gente. A lo largo de los años, jugué innumerables partidas de bridge con él. Me volví bastante bueno. Pero aún recordaba vívidamente la incomodidad de aquella primera vez. Esa experiencia se había convertido en una especie de grillete, recordándome siempre que debía mantener la mente despejada, incluso en momentos de profunda emoción. Porque antes de que empiece el juego, no podemos elegir las reglas. Solo somos peones, juguetes desechables que dependen de otros, sin reconocimiento y fáciles de descartar. Anoche, durante el viaje de regreso, no dije ni una palabra. Ethan estaba sentado en el asiento trasero, también en silencio, con el ceño fruncido mientras se frotaba las sienes de vez en cuando. Casi podía adivinar lo que estaba pensando. Probablemente intentaba encontrar la manera más elegante de terminar esta relación. Nada en este círculo es nuevo. Los chicos de fondos fiduciarios se divierten y luego se retiran, dejando atrás a chicas desconsoladas. Ha pasado tantas veces que es imposible contarlas. Incluso conocí a una chica que una vez se arrojó de un edificio por culpa de una corriente de aire. ¡Qué desperdicio! Luché mucho para dejar ese pueblo de montaña y llegar a donde estoy hoy. Me negué a convertirme en una chica trágica más. Por eso no dije nada. Preocuparse demasiado por la vida de tu patrocinador no es profesional para alguien en mi posición. Aunque desde que estaba con él, Ethan no había estado con nadie más. Pero eso no significaba necesariamente que yo tuviera un lugar especial en su corazón. Es la naturaleza humana. Con el tiempo incluso un gato o un perro que crías te acaba gustando, y ni hablar de una persona. Sintiendo que estaba absorta en mis pensamientos, Ethan me levantó la barbilla. Su aliento se quedó cerca de mis labios, y entonces nuestras lenguas se rozaron. Mi mente se quedó completamente en blanco. El beso repentino me golpeó como una violenta tormenta, tomándome completamente por sorpresa. Instintivamente quise abrazarlo, pero al final, mis manos cayeron a los costados sin poder hacer nada. Quizás notó mi vacilación, porque se inclinó de nuevo presionando con una mano la nuca mientras me besaba aún más fuerte, feroz y castigador. Solté un suave jadeo, y eso pareció hacerlo suavizar instintivamente sus movimientos. Por un breve instante mi corazón se aceleró. Un pensamiento reprimido surgió violentamente en mi mente. Pero se apartó rápidamente y me miró de arriba a abajo. Su voz era fría y distante. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? A pesar de lo listo que era, probablemente había adivinado al menos parte de la verdad. No dije nada, pero la respuesta era obvia. Me miró fijamente un rato. ¿Qué quieres? Esa pregunta me desconcertó por un momento, como si no fuera más que una mercancía a la espera de un precio. Pero este es precisamente el juego que a los capitalistas les encanta jugar, unir a dos personas que quizá nunca se hubieran cruzado con el poder del dinero y usar ese mismo poder para separarlas limpiamente cuando llegue el momento. Sin complicaciones ni dramas. Di un paso atrás, me recuperé y puse los huevos, ahora tibios, sobre la mesa. Gracias, señor Miller. He recibido mucho de estos últimos años. Deberías desayunar. Gracias a mi relación con él, no me había ido tan mal en la industria del entretenimiento. Tenía ahorros, bienes y algunas buenas inversiones. Mi familia ahora vivía mucho mejor que antes. Además, nunca he sido alguien con grandes anhelos materiales. Incluso si dejara el mundo del espectáculo por completo, mudarme a una ciudad pequeña y de bajo nivel me bastaría para vivir el resto de mi vida. La verdad es que no tenía nada más que desear.
Mientras él comía, volví tranquilamente a la habitación y empecé a empacar. La verdad es que no tenía mucho. Cuando me mudé a la villa privada de Ethan, su personal ya lo tenía todo preparado. Los regalos que me dio, como las joyas, la ropa, los bolsos y todo lo demás, los dejé intactos en el vestidor. Al contarlo todo me di cuenta de que ni siquiera tenía suficientes pertenencias para llenar una sola maleta. Al igual que la primera vez que vine aquí, de repente recordé aquel año, cuando tenía 22 años, en mi segundo año con Ethan. Él me trajo a esta villa. Solo llevaba una pequeña maleta, y me quedé frente a esta mansión que parecía un castillo, contemplando la extravagante decoración, intentando contener la oleada de emociones que me inundaba el pecho. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo distante e inalcanzable que era. Recordé aquella noche cuando se inclinó hacia mí. Temblaba de nervios, pero aún así me mordí el labio y me obligué a mantener la calma. Los amoríos no eran nuevos para él. Había habido otros, pero siempre se mantenían dentro de sus propiedades o negocios. Esta vez se sentía diferente. Sentí que estaba un paso más cerca de él. Esa noche fue inusualmente amable. Mientras me quedaba dormida, vi vagamente la luz de la luna filtrándose por la ventana, proyectando un resplandor fresco sobre mi espalda. Fue como el abrazo de un amante. Cuando cerré la maleta, Ethan estaba en la puerta del dormitorio. Sacó un cigarrillo. El encendedor brilló brevemente con llamas azules y amarillas antes de apagarlo. Tras repetirlo varias veces, por fin lo encendió. Quizás era la resaca, quizás la falta de sueño, pero no tenía muy buen aspecto. Levanté la vista y le dediqué una sonrisa amable. Mi tono era suave. Señor Miller, gracias por todos estos años. Los dejo solos ahora y felicidades de antemano por su boda. Para ser justos, Ethan había sido un mecenas bastante decente. Era generoso con el dinero, dispuesto a invertir en mí, y además no era feo. Mucha gente de la industria me tenía envidia. Incluso alguien vino a pedirme consejo preguntándome cómo había logrado permanecer a su lado durante tantos años. Medio en broma, dije que quizá era porque de verdad lo quería. Cuando estaba de buen humor, podía ser bastante encantador. Recuerdo que una vez estaba filmando en la playa y llegó en un helicóptero lleno de rosas frescas traídas desde París, románticas y extravagantes. Mentiría si dijera que no me conmovió, pero en el fondo, sabía que era parte de su mundo, de su forma de jugar. Podía elevarme a los cielos un día y reducirme a polvo al siguiente. Había visto a demasiadas mujeres perderse, enjaulándose voluntariamente solo para complacer a sus benefactores. Había visto a muchas otras que creían que podían casarse con alguien rico, solo para presionar demasiado y desaparecer sin dejar rastro. No era mejor que ellos. Al fin y al cabo, mi relación con Ethan no fue más que una transacción sucia. Pero quizá fui un poco más sabio. Sabía exactamente dónde estaba. Deseaba riqueza y amor a la vez. Esa suerte no existe. La única manera de no caer en la ruina es recordar tu lugar. Ethan dio una calada a su cigarrillo y dijo con voz ronca, si ya supiera lo que quería decir. En su círculo, no era raro que los jóvenes ricos tuvieran amantes fuera. Y a lo largo de los años, aunque las mujeres se le echaban encima constantemente, yo siempre había sido la única a su lado. No porque tuviera un encanto especial, sino porque odiaba los problemas. Si Ethan era alguien a quien le disgustaban las complicaciones. Le gustaban las mujeres obedientes y discretas como yo. No era especialmente vivaz ni extrovertida. Sus amigos solían decir que era como una camelia, fresca y elegante, con una fragancia tranquila y distante, con un toque de soledad. En nuestro 5º año juntos me dijeron esto un día, mientras Ethan estaba fuera. Dijeron que nunca habían visto a nadie durar tanto tiempo a su lado. Yo fui la primera. Si todo salía bien, quizá terminaría con él de verdad. Probablemente lo dijeron solo para hacerme sentir bien, pero no se dieron cuenta del efecto que esas palabras tuvieron en mí. Fue como tirar una piedra a aguas tranquilas. De repente una oleada me recorrió el corazón. ¿Podría realmente suceder? Pero con el paso del tiempo, supe con claridad que solo era mi fantasía. Ahora por fin he despertado. La ilusión se hizo añicos y sonreí levemente. Señor Miller, no quiero ser la amante de nadie.
Hay una diferencia entre ser la otra mujer y que te usen. Se quedó paralizado un instante, su rostro brevemente borroso tras una nube de humo. Tras una pausa, dijo, puedo darte lo que sea, todo, menos el matrimonio. Pero no podía, porque lo que una vez deseé era su corazón. Ethan siempre había sido frío y reservado, sobre todo en su trato con la gente. Pero a veces cuando le apetecía, se levantaba temprano solo para prepararme el desayuno. Me mostraba suficiente respeto delante de los demás y me colmaba de cariño desmesurado. Y por todo eso creí tontamente que podría ser diferente. ¿Cuándo dejé de esperar un futuro con él? Quizás fue porque nuestro comienzo nunca fue limpio. Quizás fue porque nunca fui realmente una opción en su mundo. O quizás fue esa llamada de anoche. Su teléfono sonó y miré la pantalla. El nombre de Emily Lee se iluminó. Aparté la mirada y fingí no ver nada, mientras seguía jugando al bridge. Salió para atender la llamada y al regresar, su rostro brillaba con una sonrisa. Emily Lee, la heredera de una familia poderosa, la había visto una vez de lejos en una cena. Ella tenía esa elegancia y confianza natural que irradiaba desde dentro, a diferencia de mí, alguien que había pasado años fingiendo aplomo, ocultando defectos y fingiendo pertenecer. Era una persona noble de nacimiento. Y lo más importante, su familia era la pareja perfecta para la suya. Podrían impulsar su carrera de maneras que yo jamás podría. Si tuviera una prometida así, ¿quién no estaría feliz? No dije nada. Solo miré su hermoso rostro y negué con la cabeza en silencio. Adiós, Ethan Miller. Regresé al set de rodaje. El drama estaba casi terminado, y planeábamos celebrar el rodaje final con una fiesta de despedida en 2 semanas. Lo que no esperaba era que Ethan apareciera. Y justo en ese momento, la persona con la que nunca me había llevado bien, Annie Kian, decidió causarme problemas. Interpretó el papel de la segunda antagonista femenina del drama. Había una escena en la que tenía que abofetearme, y la habíamos grabado poco después de unirnos a la producción. Pero ahora lo volvió a mencionar delante de los inversores. Nunca nos han visto a mí y a la señora Kian actuar juntas, ¿verdad? Aprovechemos esta oportunidad, dijo. Repasemos esa escena. El director pareció avergonzado por un momento. Pero Annie había congraciado con el señor Huang, el mayor inversor del proyecto. Un hombre hinchado de unos 50 años con una sonrisa grasienta. Ni siquiera sabía cuándo la había ofendido. Pensándolo bien, probablemente fue porque ambos competimos por el papel principal, y lo conseguí. Durante el rodaje, ya había mostrado signos de resentimiento. Pero en aquel entonces se contuvo probablemente porque tenía a Ethan apoyándome. Ahora, con su compromiso causando revuelo y con todo el mundo sabiendo que habíamos roto, vio la oportunidad de lanzarme algunas indirectas. Lo entendí. Como no dije nada, se subió al regazo del señor Huang, me miró con provocación y dijo, vamos, señora Kian, el líder elegido no se asustará, ¿verdad? 30 años en la orilla este del río, 30 en la oeste. Así son las cosas. Nadie se atreve a ofender a un gran inversor en un entorno como este. Así que acepté. Un destello de desdén brilló en los ojos de Annie. Entendí lo que quería decir. ¿Y qué si me golpeó a propósito? El señor Huang era el jefe más importante aquí. Hasta Ethan tendría que mostrarle respeto. Él no ofendería ese tipo de conexión conmigo. Nunca esperé que Ethan me ayudara. Después de separarnos, supe que tendría que afrontar muchas cosas sola. No siempre podía ser mi refugio. Necesitaba aprender a capear el temporal yo sola. Cuando empezó la escena, Annie me dio una bofetada fuerte. Su golpe fue preciso y deliberado. Me zumbaba el oído por el impacto. El director gritó su nombre intentando mediar. Annie le estrechó la mano y se disculpó. Lo siento, director. No estaba lista. Debí haber calculado mal el tiempo. Disculpen la vergüenza. ¿Deberíamos intentarlo de nuevo? Fue claramente intencional. Cualquiera podía verlo. Todos los presentes sabían exactamente lo que hacía. Pero nadie la detuvo. Fue solo un drama entre 2 actrices. Nada que le importara a nadie importante. Me abofeteó una y otra vez.
Su expresión estaba llena de satisfacción. Lo siento, Lindsay. No te di bien esa vez. ¿No te importa volver a intentarlo? Ethan se sentó junto al señor Huang, observando todo con frialdad. Sostenía una copa de vino en una mano, levantándola ligeramente. Su elegante perfil brillaba con un suave resplandor. Pero no dijo ni una palabra. Yo también lo sabía. Una vez que rompimos, debería haber sido un corte limpio. Ya no tenía la obligación de defenderme. Me obligué a soportar el dolor intenso en la mejilla y dije en voz baja, no me importa. Pero hoy no se trata de nosotros. Dejemos el resto del tiempo para los demás. El rodaje terminó, después de todo. Tengo muchas ganas de volver a trabajar juntos. Annie parecía un poco insatisfecha. Envolvió juguetonamente sus brazos alrededor del cuello del señor Huang e hizo pucheros. Pero aún así quiero jugar. Ethan golpeó la mesa con los dedos, suave pero deliberadamente. Parecía casual, pero se sintió como una advertencia. Pero ya habíamos interpretado nuestro papel en esta actuación. Al final, todos éramos meros peones del capital. Ante las ganancias, no importaba quién pertenecía a quién. El rostro de Juan se ensombreció y resopló. Ya basta. Annie hizo una pausa, se bajó de su regazo y regresó obedientemente a su asiento. Me sentía exhausta. Me disculpé y fui al baño. Me escocía el lado izquierdo de la cara y estaba visiblemente hinchado. Me miré al espejo, negándome a dejar caer las lágrimas. Había pasado por cosas peores. Esto no era nada. Con calma saqué mi neceser y empecé a retocarme la cara. Al salir, me encontré con Ethan. Estaba frente a mí con la punta de su cigarrillo brillando tenuemente entre los dedos, parpadeando entre las sombras. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban, los coches circulaban, el neón brillaba, un mundo ebrio de su propia extravagancia. ¿Has olvidado todo lo que te enseñé, verdad? Preguntó sin mirarme, con voz fría y controlada. Me acerqué a él y le sonreí levemente. No, no lo he olvidado. Pero no es el momento, señor Miller. Está ocupado, así que me voy. Al darme la vuelta para irme, de repente me agarró la muñeca. Seguí el movimiento y lo miré a los ojos. ¿Qué quiere decir con esto, señor Miller?, pregunté con calma. Al darse cuenta de su arrebato, Ethan lo soltó rápidamente cerrando la mano en un puño y luego la soltó. Apagó el cigarrillo y me miró. No voy a olvidar lo que pasó hoy. El dolor en mi rostro me recordó que habíamos terminado. No tenía sentido alargar esto. Solo causaría más problemas. Respondí con suavidad, no hay necesidad, señor Miller. Pero sus ojos estaban llenos de intensidad. La hay. Eso me trajo un recuerdo de nuestro tercer año juntos. Había interpretado un papel secundario en un drama. Sin querer, ofendí a la actriz principal, quien, según se rumoreaba, también era la compañera de otro mecenas adinerado. Era arrogante y siempre hacía alarde de su influencia en el set. Hacía tiempo que había aprendido a ignorar a gente como ella después de estar tanto tiempo con Ethan. Pero ese día hacía frío. No dejaba de equivocarse en sus tomas, y todos tuvieron que esperar de pie bajo la nieve helada. El resentimiento era denso. Cuando volvió a meter la pata, el director sugirió filmar la siguiente escena, la mía. Ella asumió que le había dicho algo al director a sus espaldas. Mi escena iba a rodarse en un río. Ella interfirió deliberadamente en la filmación, lo que provocó múltiples repeticiones. Perdí la sensibilidad en el agua fría. Mis labios se pusieron morados y todo mi cuerpo empezó a temblar. Por casualidad, Ethan visitó el set ese día. Vio lo que estaba pasando. Sin importarle lo que pensaran los demás, se metió directamente al río y me sacó. «Cariño, ¿aún tienes frío?», preguntó con genuina preocupación en la voz. En sus brazos temblé violentamente. Hasta ese momento, no me había sentido ofendida en absoluto. Pero cuando me llamó cariño, todas mis defensas se derrumbaron. Mis lágrimas empaparon la pechera de su camisa. Me llevó de vuelta al hotel y me dio un baño caliente con suavidad. Ethan siempre había sido orgulloso y distante. Esa fue la primera vez que me cuidó personalmente.
Y en ese momento pensé que aunque todo entre nosotros fuera solo una actuación para él, valió la pena. Esa noche me tomó la cara entre las manos, me miró con esa ternura poco común y dijo: si alguien te acosa, asegúrate de pagarle el doble. Sean cuales sean las consecuencias, yo me encargaré de ello. Después de ese día, el rodaje estaba a medio camino cuando reemplazaron a la actriz principal. Y desde entonces, esa chica desapareció por completo de la industria del entretenimiento. Fue la primera vez que presencié realmente el poder de la influencia. Sabía que era obra de Ethan, pero no me atreví a preguntar. Me invadió el miedo. Quizás algún día yo también desaparecería así. Así que desde entonces fui cauteloso con todo lo que decía o hacía en la industria. No me atreví a ofender a nadie, no por el bien de los demás, sino por el mío. Dejé escapar un suspiro silencioso. Señor Miller, ya has hecho más que suficiente por mí. Voy a enfrentar muchas más dificultades en el futuro. ¿Piensas hacer esto siempre? ¿Dónde deja eso a tu prometido? Frunció el ceño. Todos somos inteligentes. No hace falta decir nada más. Solo lo rebajaría. Asentí levemente. Gracias por su atención, señor Miller. De ahora en adelante tendré que recorrer este camino solo. Solo después de dejar a Ethan comencé a experimentar de verdad las dificultades del mundo real. Cuando contaba con su apoyo, la gente siempre estaba dispuesta a mostrarme respeto. Pero sin ese fuerte respaldo, mis oportunidades se desplomaron. Me topaba con obstáculos con cada nuevo proyecto. Mi agente me dijo: Lindsay, esta industria es dura. Es difícil destacar ahora. Cuando te apoyan, todos quieren adularte. Pero cuando se calma la presión, solo oyes: lo siento, ya hemos elegido a otra persona. Mirando hacia atrás en los últimos 6 años, me entregué por completo a la actuación. Pero debido a mi apariencia, me elegían principalmente para dramas de ídolos, de esos donde cualquiera puede interpretar el papel. Y ahora que tengo 26, las chicas más jóvenes me inundan constantemente, son más baratas, tienen más potencial de venta, y muchas vienen con sus propios inversores. Las oportunidades que me quedan son escasas. Los recursos que había acumulado a lo largo de los años tampoco me ofrecieron buenos guiones. Mi agente añadió: ¿por qué no probamos con los reality shows? Pagan rápido. No somos grandes famosos, pero después de tantos años, al menos tu cara le resulta familiar al público. Lo rechacé. Soy reservado. No se me da bien ser ingenioso ni tener buen humor. Si fuera, solo conseguiría que la gente pensara que soy aún más aburrido. Lo pensó y asintió. Como no había muchas esperanzas de trabajo por mi parte, la agencia lo reasignó para que gestionara a otra persona. Intentó consolarme: Lindsay, no tenemos que ceñirnos a un solo camino. Si esta ruta no funciona, ¿por qué no probar otra? Intentar otro camino. Me envió una convocatoria de casting para el papel principal en una película independiente dirigida por una joven y talentosa cineasta llamada Grace Wu. No contaba con el respaldo del capital y se negaba a dejarse influenciar por él. Pero sus exigencias eran altísimas y las películas de arte no pagaban mucho. ¿Quieres intentarlo?, preguntó. La película se llamaba Renacimiento. Trataba sobre una mujer de clase baja que tras un divorcio, enfrentó dificultades y finalmente encontró la redención. Nunca había interpretado un papel así, pero después de leer la descripción, me conmovió profundamente. Fuera cual fuera el resultado, quería intentarlo, así que envié mi perfil al correo electrónico del director. No recibí respuesta, pero sí recibí la noticia de la gran ceremonia de compromiso de Ethan y Emily Lee. Al fin y al cabo, era un evento de la alta sociedad. Su alianza matrimonial fue tendencia todo el día. Era imposible pasarla por alto. Pero en el vídeo, los dos se veían tranquilos y distantes, educados pero distantes. Y mientras los observaba, las lágrimas corrían por mi rostro. Aunque no quería llorar, debió ser el viento, demasiado fuerte ese día. De madrugada, sonó mi teléfono. Medio dormido contesté. Pero no había sonido al otro lado. De repente me desperté por completo. Sabía quién era. Después de nuestra ruptura, cambié todos mis datos de contacto para evitar complicaciones.
El silencio en la línea era como agua quieta en un estanque de montaña, quieto, inmóvil. Solo el sonido de nuestra respiración llenaba el espacio. Tras una larga pausa, Ethan finalmente habló primero. Olivia Sen, si lo has pensado bien, lo interrumpí con suavidad. Ethan Miller, no volvamos a contactarnos. No responderé a tus llamadas después de hoy. Ya estás comprometido. Sea cual sea el motivo de tu relación, espero que seas fiel a ella. Ethan no dijo nada durante un buen rato y colgué. Pero no pude dormir en toda la noche. Me quedé allí con los ojos abiertos hasta la mañana. Lo que no esperaba era ver a la prometida de Ethan tan pronto. Fue en una reunión de negocios. Gracias a un amigo del sector, me invitaron. Dijo que me llevaría para ayudarme a familiarizarme con algunas de las empresas más importantes. Durante las presentaciones, vi a Emily Lee. Era inconfundible. Su belleza era absolutamente impactante. Si no hubiera nacido en una dinastía empresarial, probablemente se habría convertido en una estrella. Me hizo suspirar de nuevo. Hay gente que simplemente nace en Roma. Y dejé escapar un suspiro. Que Ethan tuviera una prometida tan excepcional tenía sentido. Apoyada en una mesa con una copa de vino en la mano, lo observé charlar y reír sin esfuerzo con otros ejecutivos. El aura que emanaba no era solo confianza. Era una presencia que jamás podría alcanzar. Quizás sí sentí un poco de envidia. Sí, creo que sí. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Emily ya se me había acercado. Había planeado escabullirme sin hacer ruido. Después de todo, seguramente había oído alguna versión de la historia entre Ethan y yo. No quería convertirme en la causa de que el matrimonio de nadie se viera empañado. Pero a ella no parecía importarle en absoluto. Me sonrió. ¿Te importaría charlar un rato en la sala VIP? Dentro, Emily encendió un cigarrillo y me miró. Eres muy lista. Quizás lo malinterpretó, así que le expliqué rápidamente. Señora Lee, Ethan y yo terminamos pacíficamente antes de que se decidiera su compromiso. El pasado quedó atrás. No tienes que preocuparte por mí ni por él. Ambos somos adultos. Sabemos lo que debemos y no debemos hacer. Soltó una suave risa, exhalando una nube de humo que se dispersó lentamente en el aire. ¿Crees que vine aquí a confrontarte? La miré sin estar seguro de su verdadero propósito. Te llamó esa noche, ¿verdad? De repente se me encogió el corazón. Apreté los labios sin saber cómo responder ni a qué se refería con la pregunta. Quizá percibió mi inquietud porque dijo, escuché que estuviste con él 6 años. No respondí. Había pasado mucho tiempo. ¿Y simplemente te marchaste? ¿No crees que es un desperdicio? Esta vez negué con la cabeza firmemente. No, simplemente he aprendido a no desear lo que no me pertenece. La felicidad que tenía antes era suficiente. Ella no dijo nada, como si estuviera absorta en sus pensamientos. Antes de irme le pregunté, ¿lo amas? Me miró como si acabara de contar un chiste. En familias como la nuestra, el amor es a la vez lo más preciado y lo más barato. Preciado porque es escaso. Barato por la gente. La gente es hipócrita. Frente a la familia, no existe el amor. Solo el beneficio. Ella preguntó, ¿no te arrepientes? No lo amo, dijo. Amo a otra persona. Pero este compromiso me da la influencia que necesito para finalmente tomar las riendas de mi futuro. Y Ethan necesita los recursos de mi familia para asegurar su puesto en la cima. No tienes que verme como tu rival, añadió. Si estás dispuesto, la dejo fuera. No lo soy. Soltó otra risita, apagó el cigarrillo y dijo, que todo lo que anhelas sea tuyo. La vida volvió a su calma habitual. Sin rodajes ni apariciones en la prensa. Decidí irme a casa un rato a descansar. Mi abuela estaba envejeciendo y me extrañaba. Siempre había sido el hijo menos favorecido de la familia, un hermano mayor arriba, una hermana menor abajo. Era el que estaba en medio sin complacer a nadie. En cierto momento mis padres incluso consideraron entregarme a otra familia. Fue mi abuela quien se negó a dejarlos. Luchó con todas sus fuerzas para quedarse conmigo.
De todas formas, mi padre nunca quiso criarme, así que su insistencia le dio la excusa perfecta para irse. Al final, seguí a mi abuela de vuelta a su vieja y destartalada casa. Fue ella quien me crió, sobreviviendo con lo que me quedaba de dinero, recolectando materiales reciclables, cultivando y viviendo de lo que me sobraba. Poco a poco me mantuvo con vida. Tras más de una década de lucha entre mi abuela y yo, finalmente llegamos a un buen acuerdo. Entré a la universidad. Al salir del pueblo de montaña, me acompañó a la estación de tren con lágrimas en los ojos. Liv, de ahora en adelante tendrás que confiar en ti misma. Sabía cuánto le había costado criarme hasta ese punto. Asentí entre lágrimas y la abracé fuerte, dándole palmaditas en la espalda. No te preocupes, abuela, estaré bien. Solo espera. Te llevaré a la ciudad y te cuidaré. Cuando tenía 19 años, un amigo me arrastró a una audición para un concurso de talentos. No tenía ninguna habilidad, ningún carisma y no tenía ni idea de qué hacía allí. La única razón por la que fui fue porque el premio era de 5.000 yuanes. Con eso por fin pude pagar mi matrícula. Nunca imaginé que llegaría a la final y ganaría. Cuando el presentador me dio el micrófono y me pidió unas palabras, no sé qué me pasó. Me puse a llorar en el escenario y miré a la cámara. Abuela, mira, lo logré. Espera unos años más. Volveré a casa y te construiré una casa enorme. Los jueces se rieron entre dientes, pero solo yo sabía que siempre había sido mi mayor sueño. Después del programa, cogí algo de impulso y grabé algunos anuncios. La mayor parte del sueldo se lo llevaba la agencia, pero para mí ya era una pasada. Nadie sabía que en un restaurante ganaba solo 6 yuanes la hora atendiendo mesas. Un año después, cuando tenía 20 años, la empresa me obligó a asistir a una cena privada con unos clientes. Fue entonces cuando conocí a Ethan Miller. Tenía 27 años. Y ese encuentro cambió mi vida para siempre. ¿Cómo describirlo? Apenas hay una palabra que describa su aura o apariencia. Solo sé que en cuanto lo vi, mi corazón se aceleró por completo. Era, sin exagerar, el hombre más atractivo que había visto en mis 20 años. Nos dijeron que diéramos una vuelta y brindáramos por los VIP. Cuando me tocó acercarme, estaba tan nerviosa que me picaba la cabeza. Ni siquiera recuerdo lo que dije, solo que frunció un poco los labios y dijo en un tono monótono, asustado. Mis nervios se pusieron a la altura de un instante. Negué con la cabeza, pero no pude pronunciar una sola frase. Al final, alguien de la agencia intervino para salvarme. Esa cena fue un campo de batalla. Todos demostraban su fuerza, desesperados por dejar huella. Si te elegían, quizá te ahorrarías años de sufrimiento. Yo no era un santo. Fui a esa cena por la misma razón que todos los demás, para encontrar un atajo. Pero al ver cómo actuaban todos, algo dentro de mí se resistió. Sinceramente estaba aterrorizada. No había visto mucho del mundo. Pasé los primeros 18 años de mi vida en ese pequeño pueblo de montaña. Nadie me enseñó a complacer a la gente. Solo sabía que si quería sobrevivir, tenía que aguantar lo suficiente para ganarme el derecho a vivir con dignidad. Pero cuando toda esa ambición quedó expuesta ante mí, tan cruda y expuesta, entré en pánico. Para cuando terminó la noche, los listos ya se habían ido con alguien. Salí sola bajo un aguacero repentino y me di cuenta de lo pequeña que era. Me di cuenta de cuánto le costaba a gente como yo luchar contra el destino. Mientras estaba allí aturdida, el coche de Ethan se detuvo frente a mí. No era ingenuo. Sabía exactamente lo que significaba subir a ese coche. Quizás fue la impotencia de esa tormenta. O tal vez simplemente perdí la cabeza por un momento. Pero entré. Entre la escuela, los anuncios y pequeños trabajos como actriz, no tenía mucho tiempo libre. Sin embargo, Ethan parecía tener una paciencia infinita. Estaba dispuesto a esperar. O tal vez para alguien como él, las mujeres no eran más que un entretenimiento pasajero. Si no hubiera sido yo, habría sido otra persona. Aún así, nunca esperé que entre los 20 y los 26 años me quedaría a su lado tanto tiempo. Sentí como si hubiera vivido toda una juventud a su lado. Ahora, yacía con la cabeza en el regazo de mi abuela mientras ella me peinaba con delicadeza, contándome historias de mi infancia.
Solo allí, con ella, podía bajar todas mis defensas y volver por completo a ser la persona que solía ser. Más tarde esa noche mi agente me envió un mensaje. Le enviaste un correo a la directora Grace Wu, ¿verdad? ¿Qué tal? Respondí. Su equipo acaba de contactarnos. Quieren que grabes una presentación corta y la envíes primero. Si la aprueban, calificarás para la siguiente ronda de audiciones presenciales. Lo comprobé. Es muy competitivo. Incluso una ganadora del premio a mejor actriz se presenta a la audición. Sinceramente, las posibilidades no son muy buenas. Está bien. Te respondí. Envíame la solicitud. Todavía quiero intentarlo. Al otro lado de la línea, mi agente suspiró y murmuró sobre lo injusto que podía ser este asunto. Lo tranquilicé. Sabes, mucha gente no llega a la cima hasta una edad más avanzada. Cada paso que doy ahora sigue contando. Cada paso sienta las bases para lo que viene. Cuando superas la parte más oscura de la noche, la primera luz del amanecer se siente aún más poderosa. Mi abuela y yo habíamos pasado juntos tantos años oscuros, pero nunca perdimos la esperanza. Entonces, ¿qué era esta pequeña dificultad ahora? Incluso si hubiera tocado fondo, cada paso a partir de aquí sería un paso hacia arriba. La directora Grace Wu nos pidió que retratáramos la vida de la protagonista femenina antes de dejar su pueblo en la montaña. Su lucha, su desesperación. Era inquietantemente cercana a mi propio pasado. Cuando estaba en secundaria, casi me agredió un soltero del pueblo. Incluso ahora, solo pensar en ese día me aterra. Me sentí completamente desesperanzado. Pero mi abuela regresó justo a tiempo. Lo atacó con una azada y lo golpeó con fuerza en la espalda. La sangre salpicó todo, incluso a mí. Salió corriendo presa del pánico. En aquel entonces, este tipo de cosas se consideraban vergonzosas, sobre todo para las niñas que aún estaban en la escuela. Pero mi valiente abuela me agarró de la mano y nos llevó ante el jefe de la aldea, ante las autoridades. Estaba decidida a exigir justicia para mí. Quise escapar. Incluso me culpé, preguntándome si era por mi aspecto demasiado provocador. Pero ella me tomó la mano y me dijo, no hiciste nada malo. Fue su culpa. No te avergüences por esto. La vergüenza es suya, no tuya. Si la gente como él no paga el precio, la próxima chica podría no tener tanta suerte. Ese invierno fue frío y gris, pero recuerdo haber pensado que mi abuela brillaba como un rayo de luz. Una semana después, recibí la llamada. Había llegado a la audición en persona. Mi agente me llamó inmediatamente emocionado. Lindsay, lo lograste. Diste el primer paso. Me alegro mucho por ti. Pase lo que pase, prométeme que seguirás adelante. Asentí y sonreí. Sí, durante años solo he actuado en dramas de ídolos. Es el trabajo más fácil para alguien como yo. Sin título de actuación, sin escenas intensas. Y por aquel entonces evitaba papeles íntimos porque me preocupaba que a Ethan le importara. Pero ahora soy libre. Puedo elegir lo que quiero. No te preocupes. Lo daré todo. Durante la audición final, por fin conocí en persona a la directora Grace Wu. Tenía una mirada penetrante y tensa. Su presencia dominaba toda la sala. Había muchísimas otras personas en la audición, incluyendo a la mejor actriz que mi agente había mencionado. Cuando llegó mi turno, mi agente me apretó la mano y me dijo, ya has llegado hasta aquí. Eso ya es una victoria. Asentí. Esa actuación me dejó sin fuerzas. Después de que terminó me quedé allí aturdido, apenas capaz de volver a la realidad. Sentí como si hubiera desgarrado mi pasado y lo hubiera dejado al descubierto. Pero esas cicatrices profundas y enterradas no empiezan a sanar hasta que finalmente ven la luz. La directora Wu no dijo nada. Solo me dijo que esperara noticias. Al irnos, mi agente me dio una palmadita en el hombro. Link, sí, creo que has cambiado. Asentí de nuevo. Quizás porque por fin tengo una salida. Quizás porque por fin tengo a alguien a quien proteger. Por fin convencí a mi abuela de mudarse a la ciudad conmigo. Estaba envejeciendo y temía no tener tiempo para cuidarla si esperaba más. La traje a vivir conmigo.
No podía estarse quieta, así que plantaba verduras en el huerto, insistía en cocinar todas nuestras comidas y preparaba mis platos favoritos de la infancia todos los días. Me encantaban esos días tranquilos y autosuficientes con ella. Hasta que me encontré con Ethan otra vez. O mejor dicho, con Ethan y Emily. Fue en un evento promocional. Iba con un amigo del sector. No tenía ni idea de que la empresa que organizaba el evento era suya. Para cuando pensé en evitarlo, ya era demasiado tarde. Nuestro encuentro ocurrió así, sin previo aviso. Él seguía siendo el mismo, elegante e intocable, rodeado de un aura de privilegio y distancia. Emily estaba del brazo de él, serena y grácil, con cada gesto refinado y sereno. Se inclinó escuchándolo hablar, tocándose la comisura de los labios mientras sonreía levemente. Y así un dolor agudo y punzante me invadió el pecho, como si miles de hormigas me mordieran a la vez. No podía respirar. Alguien cerca empezó a hacer presentaciones. Cuando levantó la vista, nuestras miradas se cruzaron. Su expresión se congeló en ese instante. Aparté la mirada de inmediato, presionando los dedos contra la palma de la mano para obligarme a mantener los pies en la tierra. Tras unos cuantos intercambios educados, me disculpé y huí. ¿Acaso el destino me estaba gastando una broma cruel? Solo empecé a ganar algo de reconocimiento en mi cuarto año en la industria. Fue entonces cuando interpreté un papel secundario simpático en un drama web que recibió muchos elogios. En la fiesta de celebración, un montón de fans vinieron con letreros luminosos con mi nombre, como estrellas que llenaban el cielo, iluminando mi corazón. Estaba tan feliz esa noche que bebí más de lo habitual. Ethan vino a recogerme. Estaba emocionadísima cuando llegamos a casa. Lo abracé, lo besé, me senté en su regazo y le tomé la cara con valentía. ¿Quieres que te ayude a promocionar tu empresa ahora?, pregunté. Ya tengo fans y es gratis. Hasta el día de hoy, todavía recuerdo la mirada de Ethan. Eran como un océano lleno de amor, imposible de resistir, una invitación a ahogarme. Me abrazó fuerte y su voz era tan dulce que sentí que podía fundirme en ella. Sería mi mayor honor. Pero hasta el final, no tuve la oportunidad de pagarle ni una sola vez. Y ahora nos reencontramos así. En la oscuridad de una sala de descanso vacía, me apoyé en la pared. Mi cuerpo se quedó sin fuerzas. Me picaban los ojos y me quemaban, y luché por contener todas las emociones que no debía dejar salir. Pero entonces la puerta se abrió y esa presencia familiar me rodeó. Era él. No encendió la luz. Solo podíamos sentir nuestra presencia por el sonido de nuestras respiraciones. De repente un brazo me rodeó la cintura con fuerza y caí en su cálido abrazo. ¿Por qué?, preguntó. No había llorado el día que rompimos. No lloré cuando me abofetearon frente a una multitud. Ni siquiera lloré cuando vi a Emily. Pero en cuanto habló, mis lágrimas brotaron sin previo aviso. En silencio le mordí el hombro intentando controlarme. Su mano me palmeó la espalda suavemente una y otra vez. Negué con la cabeza y lo aparté, retirándome a una distancia segura. Al darme cuenta de que había perdido el control, me disculpé rápidamente. Lo siento, señor Miller. Debería irme. Justo cuando daba un paso hacia la puerta, me preguntó, ¿vas a rodar la película de Grace Wu? ¿Cómo lo supo? No me atreví a preguntar. Sabía que si me quedaba un segundo más, la armadura que había construido se derrumbaría por completo. Una semana después, el director Wu me llamó. Me preguntó si estaría dispuesta a hacer otra audición para el papel de policía. Acepté y al final conseguí el papel. Cuando firmamos el contrato, me dijo, el sueldo no es alto y no puede haber dobles. ¿Estás segura de que te parece bien? Sin dudarlo, le dije que estaba bien. Después de años de recibir recursos, me sentí más feliz que nunca al fin ganarme algo por mi cuenta. Pero justo cuando estaba a punto de firmar, de repente me preguntó, ¿tú y el señor Miller? La tinta negra de mi bolígrafo se congeló a mitad de trazo. ¿Vino a hablar contigo? Así que era él otra vez. ¿Era este otro papel que me consiguió entre bastidores? Pero la directora Wu negó con la cabeza y soltó una risita. No debiste ofenderlo de alguna manera. De hecho, me llamó y me dijo que no te contratara. ¿Por qué?, le solté. ¿Quién sabe?, respondió.
Pero no me doy por vencida fácilmente con los actores que he elegido. En esta industria, algunos se doblegan ante el poder. Algunos se inclinan ante el poder. Otros ante el dinero. Pero yo me mantengo fiel a mi corazón. Algo se movió dentro de mí, y mi mano que sostenía el bolígrafo se volvió aún más firme. No se preocupe, director, dije. No me rendiré. Porque no era solo una promesa. Era lo que realmente sentía. No fue hasta que me uní al equipo que me di cuenta de lo exigente que era la directora Wu con sus actores. Y fui aún más exigente conmigo mismo. Para representar mejor la desesperación de alguien que vive en lo más bajo de la sociedad, pasé un mes entero trabajando en un mercado local vendiendo verduras. Quería experimentar esa vida en primera persona. No quería decepcionarla. Y más aún, no quería dejar pasar la oportunidad que tanto me había costado conseguir. El rodaje duró 6 meses. El último día, al terminar, la directora Wu me miró y me dijo, ¿sabes por qué te elegí? Hizo una pausa. Porque los ojos no mienten. Miré al cielo y pensé en lo rápido que había pasado el tiempo. Ya había pasado 1 año. Cuando celebramos la despedida, Ethan y Emily se casaron. Pensé que después de 1 año entero, sería inmune a ello, que mi corazón ya no se conmovería. Pero aún no me animaba a mirar ninguna de sus fotos de boda. En la fiesta, la gente estaba cotilleando. ¡Guau! Eso sí que es una pareja poderosa. Esta boda es de otro nivel. Te juro que es como un cuento de hadas. Uf, qué envidia. Cuando me case, lo quiero así. Recordé que en nuestro 5.º año juntos, un amigo de Ethan bromeó diciendo que quizás algún día lo lograríamos. Le medí el dedo anular en secreto mientras dormía. Incluso mandé a hacer un anillo a medida. Era de una pequeña tienda en Francia, una boutique que pasamos durante una de nuestras vacaciones. La personalización nos llevó casi 1 año. Recibí el anillo justo el mismo día que escuché a Ethan decir, se acabó lo nuestro. ¿Dónde se fue ese anillo? Creo que lo dejé en el vestidor. Ahí se quedó con todos los demás recuerdos. Con el tiempo alguien nuevo se mudaría, y todo eso junto con el lío entre él y yo, se aclararía. Levanté mi copa en silencio. Ethan Miller, espero que encuentres la felicidad. Pero a la mañana siguiente de su boda, salí a correr y lo vi. El rocío de la mañana hacía que toda su figura pareciera húmeda, como un cuadro empañado. Me froté los ojos. Realmente era él. Estaba en la puerta, tan sereno y refinado como siempre. Con una suave sonrisa, preguntó, ¿no me vas a invitar a desayunar? Dudé. En ese momento salió mi abuela. Pensando que alguien me cortejaba, sonrió radiante y lo recibió con entusiasmo. En la mesa, comí con la cabeza gacha. Mi abuela conversó con él y él respondió con cortesía, lleno de gracia y buenos modales. En todos esos años nunca había conocido a los padres de Ethan. Claro que como alguien que solo era su acompañante no era necesario. Siempre supe cuál era mi lugar. Toda esa fantasía del gorrión convertido en fénix es solo algo que los dramas de televisión inventan para entretener. En la vida real, los príncipes siempre se casan con princesas y viven felices para siempre. Después del desayuno acompañé a Ethan. En el jardín, vio las verduras que mi abuela había plantado y sonrió. Quizás porque los límites entre nosotros ya no eran los mismos, pregunté. ¿De qué sonríes? Se giró hacia mí, pensando que esta vida parecía bastante agradable. No respondí porque no sabía por qué estaba allí, y no quería preguntar. A veces es mejor no saber demasiado, sobre todo entre adultos. Justo antes de irse sacó una caja de su bolso y me la puso en la mano. Luego se dio la vuelta y se subió a su coche. Al agacharse vi algo fugaz en su cuello, un anillo familiar que colgaba de una cadena. Abrí la caja. Dentro mi anillo también se había convertido en collar. Yacía allí quieto sobre el terciopelo como si nunca lo hubiera abandonado. De repente me fallaron las piernas. Caí al suelo, llorando sin parar. La película se estrenó al año siguiente.
Durante la larga espera, el director Wu me presentó otras producciones donde interpreté papeles secundarios fuertes y emocionalmente complejos, muy diferentes de los dramas televisivos convencionales que solía hacer. Fue difícil adaptarme. Me costó. Dudaba. El director Wu me decía, no te asustes. El trabajo lento da buenos resultados. Si te esfuerzas, tendrás la recompensa. No pienses demasiado en el futuro. Concéntrate en dar lo mejor de ti ahora mismo, y el futuro te dará la respuesta. Cuando empezó la preventa de entradas de Rebirth, estaba súper nervioso. Para ser una película nacional, se consideraba una película con temáticas atrevidas. Algunas de las escenas más intensas tuvieron que cortarse para pasar la censura. Fue entonces cuando finalmente comprendí por qué Ethan no había querido que aceptara este proyecto hacía tantos años. Pero las cifras de preventa rompieron el récord histórico de películas de arte y ensayo. En su estreno, recibió elogios entusiastas de los profesionales de la industria. Tras el estreno de la película, más gente empezó a reconocerme. Algunos de mis antiguos fans se sorprendieron con mi transformación y me brindaron un gran apoyo. Aún así, como el cine de autor atrae a un público limitado, ya me sentía profundamente satisfecho con el resultado. La directora Grace Wu me invitó a coprotagonizar de nuevo su próximo proyecto, un drama policial protagonizado por mujeres. Acepté de inmediato, aunque me preocupaba que mi físico limitara los papeles que podía interpretar. Pero ella me dijo que no es tu rostro el que marca los límites. Eres tú. Esa frase fue una revelación. Así que me sumergí en un entrenamiento riguroso. Pero justo antes de unirme al nuevo elenco, me encontré con Annie Kian. Solo habían pasado 2 años, pero había cambiado drásticamente. La confianza y el orgullo que solía irradiar habían desaparecido. Ahora, ya estaba haciendo trabajos esporádicos en otro set. Al verme evitó rápidamente el contacto visual y se escabulló. Le pregunté a mi agente por ella. Dijo que poco después de aquel día en que te abofetearon, perdió la confianza del señor Juan. Sinceramente nunca tuvo don de gentes. Ya había ofendido a mucha gente, así que una vez que perdió su apoyo, todos se volvieron contra ella. En esta industria las conexiones importan, sí, pero también el carácter. Ella prácticamente se destruyó a sí misma. Si al menos hubiera usado su antigua fama para conseguir trabajo en comerciales o pequeños dramas web, no habría terminado así. Por eso es necesario ser humildes en la cima y nunca sentirse inútiles en el fondo. La rueda de la fortuna siempre está girando. Un poco de bondad puede sacar a alguien del abismo cuando más lo necesita. Añadió, ¿recuerdas al señor Juan? ¿El que intentó obligarte a beber con él? Menos mal que Ethan estaba allí entonces. Esa bofetada que recibiste en parte probablemente se debió a eso. Negué con la cabeza. No sabía nada de eso. Mi agente suspiró. Solo lo había oído de otros, pero ahora da igual. Está bajo investigación. Dicen que sigue preso. Me dio un vuelco el corazón. De repente recordé lo que Ethan me había dicho después de salir del baño esa noche. Así que lo decía en serio. Y lo cumplió. El segundo año después del estreno de Rebirth, recibí una nominación a Mejor Revelación. No gané, pero me alegré muchísimo. Casualmente la nueva película se estrenó casi al mismo tiempo. Sentí que desde que escapé de esa jaula, había descubierto lo vasto que podía ser el mundo. A los 30 por fin gané el premio a la mejor actriz por esa película policial. Mientras sostenía el trofeo, recordé de repente el momento en que tenía 19 años, frente a una cámara, llorando mientras decía, abuela, mira, lo logré. En aquel entonces, solo quería darle una vida mejor. Ahora, todas mis metas se habían cumplido. Pero ya habían pasado 11 años. En el banquete de celebración, apareció Ethan. La última vez que lo vi fue hace 2 años. Pekín no es muy grande, pero me había dedicado por completo a filmar estos últimos años, evitando por completo los eventos comerciales. Las probabilidades de encontrármelo eran escasas. Pero en este banquete, era inevitable. Cuando se acercó a mí con una copa de vino, mi corazón aún dio un vuelco sin permiso. Felicidades, dijo. Levanté ligeramente mi copa y sonreí cortésmente. Gracias, señor Miller.
Con el paso de los años, aún oía hablar de ellos ocasionalmente a través de otros. Oí que Ethan había consolidado su control sobre el grupo Miller. Todos los que se le oponían habían sido eliminados hacía mucho tiempo. En cuanto a Emily, tras el fallecimiento de su padre, se convirtió con éxito en la verdadera cabeza del negocio familiar Lee. En Pekín se decía que eran una pareja poderosa, implacables, decididas y despiadadamente eficientes. Y tal vez ambos habían conseguido justo lo que querían. Nos quedamos en silencio un momento y luego Ethan habló en voz baja: Emily y yo estamos divorciados. El corazón me dio un vuelco, se acercó y me tomó de la muñeca. ¿Esta vez podemos estar juntos sin nada entre nosotros? Las luces del banquete iluminaron su rostro, y por un instante sentí como si hubiéramos regresado a nuestro primer encuentro. Esa noche me preguntó: ¿vienes conmigo? Y pensé: ¿cómo puede alguien ser tan guapo? ¿Quién le habría dicho que no a Ethan Miller a los 27? Pero habían pasado 10 años. Ya no era aquella chica de 20. Uno a uno fui separando sus dedos de mi muñeca. Le di una leve sonrisa. Señor Miller, dije con suavidad. No. Frunció el ceño ligeramente. Tomé un sorbo de vino y dije en voz baja: ¿sabes por qué seguí trabajando todos estos años? ¿Por qué seguí filmando anuncios y actuando, a pesar de que me diste suficiente dinero para vivir cómodamente para siempre? Es porque no quería ser tu cómplice. No quería ser un objeto, algo que pudieras invocar a voluntad o descartar con la misma facilidad. De vuelta en aquella primera mesa de bridge, continué, no éramos más que fichas en una partida de hombres. No teníamos voz ni voto o ningún poder. Lo miré a los ojos y le dije lenta y claramente: si no hubiera luchado por mí mismo, nunca me habrías visto de verdad. Nunca habría tenido la oportunidad de estar aquí ahora, mirándote a los ojos en igualdad de condiciones. Volví a sonreír, levemente. Nunca fui tu primera opción. Su primera opción siempre fueron los intereses de su familia, usted mismo. Así que dígame, señor Miller, si alguna vez tuviera que elegir entre su familia y yo, ¿qué elegiría? No respondió, pero su silencio fue la respuesta. 3 años atrás, ya había tomado esa decisión. Me dejó ir por el bien de su familia. No lo culpé. En aquel entonces nuestra relación nunca había sido igualitaria. Ahora, 3 años después, había forjado una sólida carrera. Incluso podría tener mejores oportunidades en el futuro. Entonces, ¿por qué volvería a esa jaula dorada? ¿Por qué volver a ser un pájaro cantor entrenado para complacer a su amo? Finalmente dijo: esta vez nadie se interpondrá en mi camino. Miré el collar que llevaba alrededor del cuello, el del anillo, y exhalé lentamente. Señor Miller, dije, terminemos aquí. Había un destello de dolor en sus ojos. ¿Por qué? En aquella oscura sala de descanso, hace años, me abrazó y me hizo la misma pregunta. ¿Por qué? En aquel entonces no entendía lo que quería decir. Ahora sí. ¿Por qué huí? Porque en ese momento, aún no lo había soltado. Él seguía al mando, aún ostentaba todo el poder. Ahora, cuando me pregunta por qué elijo irme, es porque he recorrido el páramo y he aprendido algo importante, que incluso sola, puedo alcanzar lo que quiero con mi propia fuerza. La única diferencia es lo rápido o lento que sea el viaje. Pero ya no quiero depender de su poder. Choqué mi copa contra la suya y sonreí. Porque de ahora en adelante, dije, quiero recorrer el camino por mi cuenta, y seguiré avanzando sin descanso. Incluso en el punto más bajo seguiré escalando. Salvaje e inquebrantable me convertiré en quien estaba destinado a ser.